En realidad, un poco extenderles mi apertura a los medios de comunicación, porque parecería que nos conocemos desde hace mucho, y efectivamente, pero fue tan corto el tiempo en que tuvimos, porque fueron apenas 3 añitos nada más, de hace ya 11 años, y la mayor parte del tiempo realmente estuve afuera de todo el proceso político. Así que un poco para los que se hayan olvidado de esta forma de trabajar con esta mujer ecuatoriana, recordarles siempre que soy una persona que está abierta y que lo que más me interesa y más me gusta es realmente que nos comuniquemos directamente, que no escuchemos lo que son las voces de pasillo, sino que directamente el Ministerio de Finanzas siempre estará dispuesto a ofrecer la información y esta ministra a contestar todo lo que ustedes tengan como inquietud. En segundo lugar, quería también decirles que he recibido, y el Gobierno Nacional ha recibido, una propuesta del Comité Empresarial para postergar un poquito la entrega de lo que es el plan económico, que es algo que la Nación está esperando de manera urgente. Y yo la verdad es que agradezco muchísimo al Comité Empresarial que haya hecho esta propuesta, porque creo que fundamentalmente, dado los cambios que se están realizando, me parece que es lo más oportuno, sin decir que no corresponde a que nosotros trabajemos con la celeridad y la vigencia que corresponde. Así que yo estimo que para finales de este mes, es decir, vamos a demorar a lo mejor una semana, a lo mejor 10 días, la entrega de un plan económico que estamos ya desde hace 2 días revisando y trabajando intensamente para poder ofrecer al país una alternativa práctica. Decirles en todo caso que he conversado con algunos empresarios, gremios y demás, y que les he manifestado que el trabajo aquí es conjunto, que el trabajo hay que hacerlo de manera conjunta y las propuestas al país son también de manera conjunta. En todo caso, también les he manifestado a ellos y se los comunico a todo el país que las propuestas que vamos a hacer tienen como primer punto, o el punto de partida, es que el primer sacrificio que tiene que haber en el país, si es necesario hacer sacrificios grandes, va a ser desde el Gobierno Nacional. Es decir, van a ser todas las instituciones públicas las que vamos a poner el ejemplo para poder definitivamente salir de aquellos momentos difíciles en que nos podamos encontrar. Asimismo, decirles que en todo caso, esta ministra ya ustedes la conocen, aunque trabajé por muy poco tiempo, insisto, en el Ministerio de Finanzas en el periodo pasado, ya ustedes conocen que yo no soy una técnica ni una mujer de recetas. Yo soy una técnica y una mujer analítica, y que primero analizo la problemática para entonces decidir cuáles son los instrumentos a utilizar. Y en ese sentido, hoy tenemos sí problemas similares a los que tuvimos en algún momento cuando yo estuve a cargo del ministerio, pero en todo caso la situación que los rodea es completamente distinta y por lo tanto los mecanismos a utilizar serán también distintos y lo que correspondan. Lamentablemente a veces en el país se actúa por reacción inmediata, sin analizar realmente qué es lo que corresponde. Bueno, pues yo no actúo de esa manera, yo siempre estoy firme en buscar el análisis de lo que corresponde hacer y de lo que más le conviene al país. No me sorprende que existan personas, porque en un país nunca nadie puede estar completamente o 100% de acuerdo con el accionar de otros. No me sorprende que existan algunas personas con las cuales no se sientan cómodas con mi nombramiento. Sin embargo, yo creo que aquí el que se tiene que sentir cómodo es el señor Presidente de la República, y creo que coincidimos en nuestra intención de que el manejo económico tiene fundamentalmente un objetivo, que es el tema de bienestar para la sociedad, el tema de lograr una equidad y lograr que todos los ecuatorianos tengamos un buen pasar.
una satisfacción. Y en ese sentido, yo creo que hay que esperar un poquito a ver cómo vamos a ir trabajando, cómo vamos a ir actuando, cuáles son las decisiones que vamos a tomar, y entonces sí, poder juzgar o poder determinar cuáles son los reparos o no que pueda tener en general algunos sectores. Por mi parte, esto es lo que tengo que decir. En todo caso, estoy abierta a las preguntas que quieran hacer. ¿Sí? Acá, por favor. Si lo hacemos ordenadamente. Preguntarle algo, ¿cómo va a generar confianza en el mercado en el mercado internacional, recordando un poco sobre lo que pasó con lo de la deuda externa en el anterior gobierno, ¿cómo va a generar confianza en el mercado internacional? A ver, yo creo que este tema ha sido bastante mal informado, ¿no? Si no existiera confianza en el país, realmente no hubiéramos tenido la oportunidad ni siquiera de presentarnos en los mercados. El hecho de que puedan existir condiciones más o menos desfavorables no es necesariamente lo que marca el tener una desconfianza. Eso lo marcan las condiciones del país y los resultados del manejo económico del país. Entonces, por ahí yo creo que primero habría que observar cuáles son los motivos porque en realidad pueda haber existido una mejora o un empeoramiento de las condiciones en los mercados internacionales. Yo les recuerdo que en el pasado se dijo que el Ecuador nunca iba a poder entrar nuevamente al mercado internacional. Y les recuerdo que lo que ocurrió fue que en un tiempo récord volvió a ser parte del mercado internacional. Y las condiciones, bueno, ustedes saben que se mide por otras razones, ¿no? Hay muchos factores que involucran. Por otro lado, miren, el mercado y además los actores en el mercado internacional reconocen la actitud seria. Pueden no estar de acuerdo, pero plenamente saben reconocer cuando hay una actitud seria y honesta. Y eso creo que quedó perfectamente claro para todos los actores en el mercado internacional, de que se actúa bajo los instrumentos que existen y que son posibles en el mercado internacional. El Ecuador jamás quebrantó eso. El Ecuador lo utilizó correctamente a su favor. Ministra, buenos días. Douglas Alarcón, Diario La Hora. La pregunta mía es, usted habló de sacrificios, ¿no?, que tiene que hacer el Estado. ¿Cuáles son esos sacrificios que tienen programados ya en su administración? Y también preguntarle qué piensa usted acerca de que tan pronto usted se posesionó, el riesgo país subió. Muchas gracias. Ok. A ver, lo primero es que realmente nosotros estamos analizando efectivamente cuáles son en concreto las medidas que se van a tomar. Sin embargo, para que usted tenga una idea general de hacia dónde apuntamos, una cosa es que se hable así, libremente o fácilmente decir eliminación del gasto público, bajo del gasto público. No, lo que hay que hacer es realmente ser eficientes en el gasto público. Entonces yo creo que la primera medida es ir hacia encontrar cuál es esa eficiencia, y hay que hacer esos sacrificios en esa eficiencia. La segunda, el tema de que justamente en la medida de la eficiencia todavía hay algunas acciones en los temas recaudatorios o de la aplicación de los temas de las normas que ya están establecidas, que aún no cumplimos con esa eficiencia. Entonces la eficiencia va por los dos caminos, va por el cumplimiento de lo que ya tenemos a favor del Estado en términos de acciones que evidentemente impositivas y demás, que va por el lado de hacerlas cumplir antes que de incrementar, y por otro lado va en el sentido de que efectivamente hay que ser eficientes en la utilización de esos recursos, y creo que en ese sentido es por donde más debemos de atacar. Sin embargo, yo le pediría que tengamos un poquito de paciencia hasta fin de mes para que puedan descubrir exactamente cuál es el tema. Insisto, en el tema del riesgo país, mire, lamentablemente todos esos indicadores tienen más que nada una respuesta por percepciones, antes que
por acciones de orden real. Entonces, ¿qué pasa? Si en el país entero quienes tienen la posibilidad de emitir opiniones comienzan a vertir una serie de comentarios y de criterios, entonces evidentemente la percepción puede ser negativa. Mi experiencia con este tema es que siempre, antes de ver los resultados de la actuación, se lanzaban percepciones negativas para el país. Y resulta que después de las actuaciones, la percepción cayó y la realidad es otra. Pero así, le pongo un ejemplo concreto. Yo manejé, y a una semana de entrar como ministra de Finanzas en la ocasión pasada, me tocó enfrentar la mayor crisis en esa época. Y los pronósticos era que el Ecuador era el último país de Latinoamérica en salir. Después tuvieron que reconocer que estuvimos por sobre el promedio y fuimos uno de los mejores, pues, en ciertos indicadores. Entonces, yo les ruego que por favor tengamos la serenidad de primero ver qué es lo que vamos a hacer antes de emitir comentarios e insistirles en que yo soy una persona no de recetas, soy una persona analítica. A mí me gusta actuar y tomar decisiones en función del reconocimiento de la problemática que enfrentamos. No hay ninguna receta establecida, y menos aún en problemas de índoles económicos que tienen que ver directamente con el orden social, con el orden de comportamientos que son específicos. Así que creo que hemos comenzado bien a trabajar con el Frente Económico actual. Creo que vamos a ampliar el trabajo con el Frente Productivo, que para mí es fundamental en toda la reactivación, y los resultados van a ser positivos. Tengo confianza en el país. El Ecuador es un país grande, el Ecuador es un país que tiene un potencial enorme. Lo que hay que tener es el compromiso suficiente para sacar y utilizar bien esos recursos para salir adelante. Ministra, buenos días, soy Peter Tabra de Diario del Universo. Feliz día de entrada. Gracias. Dos preguntas tengo para usted. Una, ya dentro de las funciones como ministra, quería preguntarle si no sería, o si es cierto este dato de que, bueno, usted tiene una cartera castigada con la CFN por $174.000 y esto la dejaría ocupar un cargo público. A ver, le contesto la segunda primero. Yo tengo un crédito con la CFN que fue vendida la cartera al Banco Ecuador. Por lo tanto, en este momento yo no tengo ningún crédito. Y esto recién me comunicaron a mí 2 meses en anteriores. Efectivamente, yo soy una mujer trabajadora. Creo que eso más bien es una seguridad para todos los ecuatorianos. Porque en los últimos años, creo que las estadísticas dieron que el sector turístico, que es al sector que yo me dedico, fue uno de los más golpeados. En el 2016 bajó tremendamente. Y el sector en donde yo me manejo, que es concretamente playas, el cantón ha sufrido enormes problemas. Sin embargo, luchando, nos hemos mantenido adelante. Y de hecho sí, tuvimos problemas, pero jamás dejé de dar la cara y jamás dejé de enfrentar la problemática. A medida que fuimos recuperando las posibilidades en el cantón, entonces se fue también cubriendo todas las obligaciones del caso. Sin embargo, por la sorpresa mía, y hace, ¿qué será?, 1 mes, 2 meses, me enteré que la CFN había vendido mi cartera. De hecho, sabe que hoy tengo un problema, y es que yo seguí pagando a la CFN y resulta que los pagos no aparecen en Banco Ecuador. Entonces tengo que preocuparme más bien de que todo lo que yo pagué a la CFN ahora aparezca en Banco Ecuador. No es cierto que esté realmente en mora, ustedes pueden revisarlo. Sí, como todos los ecuatorianos, porque yo soy una ecuatoriana de a pie más, tuve problemas en los últimos años, ¿sí? Y bueno, yo siempre lo dije, a mí me hizo mal ser ministra de Finanzas en la época anterior. ¿Sabe por qué? Porque después de haber tenido diferencias en el manejo, no tuve las puertas abiertas en el sector público. Y como fui y sostengo mi frontalidad de pensamiento, tampoco tuve
las puertas abiertas del sector privado. Y tuve que enfrentarlo sola. Y tuve que enfrentarlo de la manera como enfrenta cualquier ecuatoriano su posibilidad de seguir adelante, de subsistir. Entonces, pueden revisar absolutamente todo. Yo soy una mujer honesta de pensamiento, de corazón y también de bolsillo. Con respecto a la primera pregunta, yo he pedido que me presenten cuál es el equipo completo, no solamente de William Vascones, sino de todo en este momento el equipo completo. He reconocido a aquellos funcionarios a los cuales yo considero que contribuí muchísimo en su formación y creo que han sido la base de la institucionalidad del Ministerio de Finanzas. Estoy evaluando realmente cuál ha sido el crecimiento de ese personal. En el caso concreto de William Vascones, realmente todavía no me han pasado, pero entiendo por comentarios que me han hecho, digamos, del momento, entiendo que él está en un proceso de renuncia, ¿sí? Sin embargo, todavía no he hecho la revisión exhaustiva. Personalmente creo que hay que analizar cuál ha sido, insisto, el desarrollo y el desenvolvimiento, y yo no soy de las personas que entro a cortar cabezas porque sí. Yo soy de las personas que analizo cuál es el comportamiento, cuál ha sido la actividad que cada una de las personas que ha tenido, y si va acorde con lo que esta ministra pretende de su grupo de trabajo, pues continúan. Y si no, realmente pues es preferible pedirle que dé un paso al lado. Yo creo que hay que ser honestos también en esto, ¿no? Yo fui honesta en su momento, di el paso al costado cuando creí necesario dar el paso al costado, y lo mismo pido del personal con el cual voy a trabajar. Yo fui franca en la anterior ocasión con los funcionarios del Ministerio de Finanzas y hoy sigo con el mismo esquema, ¿no? Y eso creo que es parte de la honestidad de los seres humanos. Rechazó totalmente y contundentemente el hecho de que su gobierno vaya a aplicar en algún momento un paquetazo de medidas que afecten en especial a los sectores más vulnerables, más de mayores o de menores recursos económicos. Quisiera su criterio sobre estos dos temas, por favor. Gracias. A ver, yo siempre he dicho que realmente lo más importante, o mejor dicho, lo más conveniente sería que cada uno de los ecuatorianos o cada persona que habita en un país pueda hacerse cargo del costo real de lo que consume. Sin embargo, también creo que en la medida en que la sociedad mismo o el manejo económico mismo no ha dado la posibilidad para que cada uno de esos habitantes pueda responder ese costo, evidentemente el Estado tiene que proporcionar un nivel o un mínimo grado de bienestar. Lo que creo fundamentalmente en general es que los subsidios no deben de ser entregados abiertamente, sino que siempre deben de ser una herramienta que posibilite que en un periodo determinado del tiempo, no importa que este sea corto o largo, se cambien los elementos estructurales o los factores estructurales que están provocando esa incapacidad de la ciudadanía para enfrentar sus propios costos de bienestar. Y creo que ese es el mecanismo que debería imperar en todo lo que es la ubicación de subsidios, es decir, hacerse cargo del cambio necesario para que más adelante no necesitemos ese tipo de subsidios. En el caso concreto del Ecuador, yo personalmente creo que por el momento debemos de ser muy cautelosos en esa revisión hasta no estar seguros si nosotros estamos generando las condiciones para asumir esos costos. Entonces, más bien quiero primero trabajar en el tema de darle la posibilidad a la sociedad ecuatoriana de que pueda afrontar los costos antes de evitar resquebrajar su bienestar o disminuir su bienestar, ¿sí? Creo que ahí engloba las dos preguntas que me hizo, ¿sí? Ministra, buenos días. No, si hay más preguntas. Tranquilo, tenemos 3 preguntas más, ¿no? Tranquilo, 3 preguntas más. Lo que pasa es que tenemos un acto con el señor presidente, así que 3 preguntas más. Vamos. Gracias.
Ministra, buen día. Mónica Buenos días. Mendoza del Comercio. Quería conocer cuál es su diagnóstico de la economía ecuatoriana una vez que asume el ministerio. A ver, yo creo que estamos en un momento en donde evidentemente es un momento difícil, no solamente para la economía ecuatoriana, sino en general. Hemos venido de un proceso bastante recesivo en donde necesitamos reconformar nuestra potencialidad para salir adelante. Creo fundamentalmente que vamos a tener que hacer un trabajo, sí, con lo que es las exigencias en términos de endeudamiento y sobre todo lo que eso significa en respuesta. Creo que tenemos que revisar efectivamente la eficiencia en nuestro gasto y fundamentalmente cambiar un poquito la estrategia, porque de alguna manera yo creo que hay que apuntalarnos en este momento, sí, hay que trabajar mucho más fuertemente en lo que es la atracción de inversiones antes que el endeudamiento en sí mismo y reperfilar un poco ese endeudamiento. Creo que también aquí tengo el gratísimo honor de que me acompaña el ingeniero Garzón, ¿no verdad? Creo que tenemos que comenzar a trabajar muchísimo en reconstituir a esas empresas estatales. Hay que volver a diseñar y ver qué es lo que podemos sostener o mantener, qué es lo que le corresponde al Estado mantener. Entonces, creo que en el Ecuador hemos avanzado o hemos tenido muy buenas propuestas. Me parece que hay que revisar el proceso de ejecución y también dar marcha atrás en aquello en que definitivamente no corresponda al Estado. ¿Sí? Ministra, buenos días. Buenos días. Cuando habla de reperfilar la deuda, ¿existe la posibilidad de una nueva declaratoria de mora como ocurriera bajo su gestión anteriormente? Eso una cosa. Y la segunda, el presidente hace algunos meses, cuando presentó el proyecto de reactivación económica, dijo que en lo que se refería a tributos, cualquier revisión a posteriori que se hiciera sería a la baja. ¿Las condiciones han cambiado o se puede mantener esa palabra? A ver, en primer lugar el tema de la deuda yo ya lo he manifestado. Yo no soy una persona, y creo que lo dije en algunas entrevistas más, yo no tengo recetas, yo soy analítica, yo reviso cuáles conexiones. La situación del endeudamiento en la época pasada era de una manera y la situación de endeudamiento en esta época es otra. De hecho, en el periodo pasado, si usted analiza, hubo una diferenciación en el análisis de los distintos tipos de deuda. Quiero sí ratificarle que en todo caso el Ecuador jamás incumplió en ningún caso con los instrumentos utilizados en esa refinanciación. Es decir, nosotros cumplimos a cabalidad con todo lo que permite el mercado. Nos dimos el trabajo de analizar bien las cosas. Nos dimos el trabajo de hacer un diálogo cuando los tenedores no querían dialogar. Y eso significó la subasta. ¿Sí? Pero en todo caso, la pregunta va en este sentido. Definitivamente, la situación de la deuda en este momento es distinta a la situación de la deuda que encontramos en el año 2007. Las soluciones, por lo tanto, son completamente distintas y habrá que buscar los mejores instrumentos. Ahora, esta ministra definitivamente no le tiembla la mano para enfrentar los problemas. Y yo siempre voy a estar en la defensa plena y absoluta de lo que es los intereses de los ecuatorianos. Eso sí, no le quepa la menor duda. O sea, yo no me voy a milanar, digámoslo así. Si al Ecuador le corresponde reclamar un derecho, siempre lo va a hacer. Creo que en este caso la situación es completamente distinta y habrá que enfrentarlo de distinta manera. Y ojo, yo sí quiero que ustedes recuerden que en aquella época había muchos sectores que me pedían el no pago de la deuda. Y yo fui clara y franca y dije, el ecuatoriano no es tramposo, pero no es tonto. Y no vamos a pagar más de lo que corresponda. Y lo que intentamos fue ponerle el precio a nuestra responsabilidad. Porque cuando uno está invadido y le hacen firmar un tratado, es ponerle el puñal en el pecho para que firme. Y eso fue en determinado momento lo que ocurrió con la deuda anterior. Vamos a ver, en el tema de los impuestos, yo en realidad he tenido una reunión con el Frente Económico, les soy sincera, vamos a trabajar a full hoy, mañana y toda la próxima semana. De hecho voy a hacer base aquí en Guayaquil
Y vamos a revisar, porque efectivamente, insisto, el tema no es la vía fácil. El tema es reconocer dónde están las opciones más importantes antes de poner algún tipo de presión a la ciudadanía. Yo no estoy de acuerdo en que elevemos al igual que el señor presidente de la República. En todo caso, habrá que analizar, insisto, denme el tiempo en esta semana para analizar exactamente y poderle presentar al país una propuesta realmente que signifique que el mayor esfuerzo siempre lo hagamos casa adentro y no a la ciudadanía. Sí, ministra, buenos días. Dado su reciente nombramiento, yo quería saber si el plan económico que se iba a presentar en estos días se retrasará para considerar sus aportes o se va a mantener en la línea que entiendo venían trabajando. Y por otro lado, en línea con la pregunta del compañero de Coavisa, quería saber si ustedes están planteando imponer tributos o algún tipo de imposición a las transacciones comerciales, un poco por el lado de los ingresos. Ya. A ver, al principio dije que el comité empresarial había hecho una propuesta de retrasar. Yo estoy de acuerdo con ello, acepto esa propuesta, porque considero que sí, es importante que asumamos la responsabilidad y la importancia de lo que va a ser esta propuesta, ¿no? ¿Verdad? Entonces me parece que ellos han dado el primer paso con esta propuesta, nosotros estamos de acuerdo, pero no creo que sea más allá de una semana o 10 días. Es decir, yo creo que lo más importante es que en este mes tengamos ya la propuesta definida. Y para ello vamos a trabajar intensamente. Y insisto, en el tema de los impuestos y demás, yo creo que definitivamente la intención no es ir por esa vía, o no necesariamente por esa vía. La intención es ubicar realmente cuáles son las medidas más adecuadas sin ir por lo facilista, sino asumiendo la responsabilidad que cada sector tiene que asumir. Aquí tenemos que generar el apoyo suficiente al sector productivo, y al sector productivo no solamente al gran empresariado, sino al mediano, al pequeño y al micro empresariado. Hay que distinguir también las opciones de muy corto plazo o las decisiones de muy corto plazo que hay que tomar, pero también sustentar las de mediano y largo plazo, que es la que nos van a dar sostenibilidad. Entonces, los criterios van a ser marcados en ese sentido, y de alguna manera todos los instrumentos y las propuestas las vamos a hacer de manera argumentada, es decir, con una explicación y para que el público lo conozca, para que la gente lo conozca, para que los ciudadanos, que definitivamente van a ser los que recepten esas decisiones, sepan en qué están contribuyendo o cómo estamos contribuyendo cada uno de los sectores. ¿Sí? Ministra, muy buenos días. Mirta Carrillo de Ecuador TV. Buenos días. Buenos días. Ministra, ha indicado usted que existe esta propuesta del Comité Empresarial. ¿Cuáles son estos datos que surgieron por parte del Comité Empresarial para postergar la entrega del plan económico? Bueno, ellos lo que propusieron fue que, dado que existe un cambio en el tema de la dirección del Frente Económico, proponían que retrase un poco. Es más, yo creo que más bien lo que estaban proponiéndome y ofreciéndome era un poco más de tiempo para que tenga de análisis. De hecho, lo que estoy revisando también es ya las propuestas que el Comité Empresarial hizo en diálogos anteriores. Entonces yo creo que más bien efectivamente, al igual que ellos creen conveniente que tenga un poco más de tiempo yo y el equipo, digámoslo así, para trabajarlo, también creo que en la próxima semana yo les pediré que por favor se acerquen a conversar conmigo para escuchar directamente las propuestas que hayan hecho en el pasado y las que tengan ahora nuevamente, ¿no? De acuerdo a las condiciones. Entonces yo creo que yo insisto en algo. Yo he conversado ya con algunos de los gremios, algunos de los sectores, he conversado con algunos empresarios que me han llamado a felicitar por el nombramiento y les he mencionado que mi intención
es como siempre, yo siempre trabajé de puertas abiertas y que este es un trabajo conjunto, que tenemos que salir adelante todos. Ahora, lo que sí es que cuando yo hablo todos, me refiero a todos los sectores y a los distintos niveles de los sectores. Yo creo que el Ecuador debe ser entendido como un todo, ¿no? Como un todo. Y todos tenemos derecho a producir en este país y todos tenemos derecho a ser escuchados. Y por lo tanto, tenemos que llegar a tener un trabajo conjunto, estar siempre ligados en ese objetivo, en la consecución de ese objetivo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, abriremos las puertas, ¿no? Como el gobierno ya lo ha venido haciendo. Esto es un constante diálogo y de mi parte, pues, los que me conocieron antes y los que me conocen de siempre saben que soy una persona que escucha mucho y que realmente en el momento en que hay que tomar decisiones hay que tomar, y que siempre si digo sí o no es porque hay un argumento atrás, hay una razón. Mire usted que el no es muy fácil, uno no se compromete a nada. El sí es lo difícil, porque los compromisos que eso conlleva son realmente lo que mañana tendremos que enfrentar. Yo les agradezco muchísimo por haber venido.